Viva Church desde Dallas, Texas presenta Caminando en el Reino con el pastor Luis Román. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para caminar en su reino por medio del conocimiento de Cristo y sus preciosas promesas. Así que amigos, tengan ánimo y caminemos juntos en el reino de Dios. A continuación con el mensaje de este día. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Ahora sí, darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Antes de empezar, quiero contarles un pequeño chiste. ¿Está bien? Hay unos que vienen por el chiste y no vienen por la predicación. Pero ese es un señor que es hijo de un millonario y ya se está quedando, ya tiene sus años, pero es hijo único y vive todavía con el papá. Y entonces un día está viendo el papá cómo poderlo casar, porque ya el papá ya está de salida y un día pues se va ya a morir y quiere dejar la herencia, pero quiere dejarlo casado. Y entonces una vez en una reunión de negocios entra una mujer guapísima, que este señor, el joven, que ya no está tan joven, la ve y dice, wow, esa es la mujer de mis sueños. Y entonces al final de la reunión se le acerca y le empieza a platicar de quién es su papá. Dice, no, solamente quiero que sepas quién soy yo. Yo soy hijo de este señor, mi papá, que es un millonario y que en cuanto él fallezca me voy a quedar con toda la herencia. Y solamente quiero que sepas tú en caso que tú estuvieras interesada. Y entonces dice la señorita, bueno, sí, regálame una tarjeta. Le toma la tarjeta y después de 3 meses esa señorita se casó con el papá. Estamos en esta serie que le pusimos una mejor manera de vivir. Cuando Dios habla de tener una mejor manera de vivir, es de vivir en la plenitud del Espíritu Santo, llenos de su Espíritu, llenos del poder de Dios. Y vamos a hablar hoy, la semana pasada hablamos del Espíritu de Dios y esta semana estamos hablando del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay un poder sobrenatural que Dios quiere depositar en nuestras vidas para que nosotros podamos llevar a cabo la misión que Dios tiene para nosotros. No hay otra forma de hacer la obra de Dios más que con el poder de Dios. El pastor Antonio a veces comenta que la gente a veces se va por la terracería en vez de irse por la autopista. Y así es más o menos la idea. O sea que cuando nosotros tratamos de vivir una vida en Cristo sin el poder de Dios, que ahorita voy a hablar a qué me refiero, se nos hace muy complicado, se nos hace complicadísimo. De hecho, nos tropezamos constantemente con esas situaciones en nuestras vidas, con pecados del pasado, con actitudes del pasado. Pero yo quiero decirte que Dios en verdad tiene una forma diferente de vivir y es una forma sobrenatural. Y debemos de verlo de la siguiente manera. Dios es un Dios sobrenatural, ¿cierto o no? Por eso es Dios. Porque Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente, ¿verdad? O sea, lo puede todo, lo sabe todo. Dios está en todas partes. Pero ese mismo poder de Dios quiere depositarlo dentro de nosotros para que nosotros podamos llevar a cabo la misión que tenemos aquí en la tierra. Quiero decirte que el responsable de lo que pasa aquí en la tierra no es Dios, eres tú. El responsable de lo que sucede aquí en la tierra somos nosotros, no es Dios. Y la gente en el mundo culpa a Dios por lo que pasa aquí en la tierra. Y tiene razón en el sentido de que si Dios es todopoderoso, todo grande, todo amor, ¿por qué pasa tanta calamidad aquí en la tierra? Y por eso la gente no concibe que Dios sea un Dios de amor. Y por eso existen los ateos. Porque ven tantas situaciones diferentes en la vida que dicen, ¿cómo puede ser que Dios exista habiendo todo este desastre que hay aquí en el mundo? Pero el punto está en que Dios nos dio a nosotros la autoridad sobre el gobierno de esta tierra. Y nosotros la extendimos y la dimos al diablo, y entonces el diablo se ha encargado de destruirnos, destruir la obra de Dios. Y cuando Jesús vino a rescatarnos,
a darnos una nueva manera de vivir, entonces nos está dando la oportunidad de volver a tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros para que nosotros podamos llevar a cabo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, todo lo que voy a hablar el día de hoy, hay una antesala que tú no lo puedes vivir si no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Ese es el primer paso. El primer paso para poder tener la llenura del Espíritu Santo es recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú lo hagas Señor de tu vida. Señor de tu vida. No es una oración. Mucha gente dice que recibe a Cristo porque hace una oración, pero ni siquiera sabe lo que está haciendo. Muchas iglesias contemplan el sentido de que esta semana tuvimos 300 convertidos, 100 convertidos, 10 convertidos, 3 convertidos a Cristo porque hicieron una oración. Bueno, es importante hacer la oración, pero dice que si lo creemos en el corazón, y mucha gente no ha creído en el corazón. Entonces en la iglesia hay mucha gente que está sentada que no ha hecho a Jesús el Señor de su vida. ¿Y cómo te das cuenta? Por sus frutos. Por sus frutos. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis, no por cuántas veces va a la iglesia, sino por los frutos. Puedes saber si una persona tiene el Espíritu de Dios o no. Y entonces lo que vamos a ver esta tarde es cómo ese poder sobrenatural Dios nos lo da a cada uno de nosotros. Y vamos a ver muchos versículos esta mañana que los vamos a pasar rápido, pero quiero que los apuntes para que después los puedas tú estudiar. Porque la verdad es que si tú no aprendes estas cosas básicas del poder de Dios, entonces tu vida siempre te va a estar tropezando con la misma piedra. Y vas a estar como esa canción de una piedra en el camino, ¿verdad? Y andas rodando y rodando y rodando, porque no sabes cómo poder vivir una vida diferente. Pero Dios nos quiere enseñar. Entonces vamos a ir primeramente al libro de los Hechos. Y este libro de los Hechos lo escribió, o se dice que lo escribió Lucas, el evangelista, ¿sí? Y que se lo está escribiendo a Teófilo. Y Teófilo no se sabe bien si era una persona, o si así se le decía el título de una persona honorable en ese tiempo. Pero se escribió alrededor del año 80. Y eso es Lucas en sus últimos tiempos que está escribiendo lo que sucedió cuando Jesús resucitó y la historia de la iglesia, de cómo inició. Y esa historia sigue hasta el día de hoy. Es interesante que mucha gente, aunque ahora lo vamos a ver que está más claro que el agua, pero dice que el libro de los Hechos es un libro únicamente histórico, donde el poder del Espíritu Santo cayó sobre la iglesia para impulsar a la iglesia a que avanzara hasta el día de hoy. Pero yo creo en eso, obviamente, pero creo que el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos sigue moviéndose el día de hoy entre los creyentes que creen en el poder del Espíritu Santo. Hay muchos cristianos que no creen en el poder del Espíritu Santo. Es más, hay cristianos y iglesias que predican que la sanidad y todos los milagros son diabólicos. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces el diablo ha querido sanar a una persona? ¿Dónde está en el corazón? Dice que en el corazón del diablo hay pura maldad. ¿Y tú crees que sanar a una persona es una maldad o una bendición? Entonces, la gente habla de esas cosas porque no entiende y le da miedo, o ha hecho cosas o ha abierto puertas sin autoridad o bajo protección, y entonces el poder de Dios es sobrenatural. Y el diablo siempre está buscando cómo poder malinterpretar la palabra de Dios. Y es como el sexo. El sexo Dios lo hizo para que se disfrutara entre matrimonio, y el diablo lo ha distorsionado. Pero no quiere decir que el sexo es malo. Es igualmente el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es para el beneficio de la iglesia y para el avance del reino. Y Dios quiere que tú tengas ese beneficio. Dice esto es Lucas hablándole a Teófilo, y dice: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. Esa es la parte histórica, ¿sí? Dice: después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Punto número 1. El Señor nos da instrucciones adicionales a través del Espíritu Santo.
O sea, la palabra de Dios te da instrucción. Vimos la semana pasada que es una lámpara a nuestros pies. ¿Estamos de acuerdo? Pero el Espíritu Santo nos da instrucciones adicionales. ¿No está increíble eso? O sea, una cosa es la palabra de Dios, que podemos leerla y cualquier persona la puede leer y puede leer algunas cosas que son claras, pero otras cosas son adicionales y únicamente pueden ser reveladas a través del Espíritu Santo. Entonces hay gente que no entiende bien qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, no tiene revelación de la palabra porque necesita esa llenura adicional del Espíritu Santo para que te dé esas instrucciones adicionales. Luego continúa, estamos en Hechos 1, estoy en el versículo 3 ahorita, dice: durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Punto número 2. Esas cosas adicionales que Dios quiere darnos tienen que ver con el avance del reino. Tienen que ver con la estrategia que Dios tiene para restaurar las vidas quebrantadas que el diablo ha venido a robar, matar y destruir. Pero que Jesús ha venido a darnos vida eterna. Y uno de los propósitos principales de Jesús es venir a destruir las obras del diablo. Si quieres participar de lo que está sucediendo en Viva Church, acompáñanos el domingo a las 12:45 de la tarde en nuestro servicio de celebración en el 6211 East Grand Avenue, Dallas, Texas, 75223. O visita nuestra página www.myvivachurch.com. Nuestra iglesia es una iglesia enfocada en Cristo y la familia, y siempre tenemos un lugar para ti. Ahora regresamos con nuestra enseñanza de hoy. Entonces, Jesús está aquí hablando, Lucas le está diciendo a Teófilo la historia que durante 40 días Jesús estuvo aquí en la tierra después de haber sido crucificado, resucitó, y hubo pruebas suficientes, más de 500 testigos, ¿verdad?, que vieron al Señor caminar por esta tierra después de haberse crucificado y que les mostró con maravillas y cosas sobrenaturales que Él era Dios. Y lo que les había prometido antes de haber sido crucificado sucedió después de que resucitó. Y entonces imagínense ustedes estar con el Señor después de haber sido crucificado. Increíble. Y dice que estaba ahí y luego dice esto. Dice en Hechos 1, 4 y 5, dice: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Otro punto importante. Muchas veces cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, o lo hacemos Señor de nuestra vida, queremos empezar a tratar de vivir una vida restaurada y empezar a compartir con la gente y a decirle y eso, pero nuestra vida no tiene los frutos que debe de tener. Y el Señor dice: no te vayas sin ser lleno del Espíritu Santo. Necesitas la llenura del Espíritu Santo para poder llevar la obra que yo te encomiendo hacer. Necesitas ese poder sobrenatural, porque dice la palabra en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra poderes, no es contra gente como de huesito, ¿verdad? Como no es tu esposa, no es tu esposo, no es tu compadre, no es el vecino, sino son huestes de maldad que se encuentran en las regiones celestes, que están luchando contra ti. Entonces, es como si, y la gente que está en el ejército puede entender eso, ¿verdad? Pero es como si te atacan de noche y no tienes visión nocturna, andas a ciegas. Espiritualmente necesitamos tener una visión espiritual para saber por dónde nos está llegando el golpe o por dónde tenemos nosotros que atacar. O sea, el que tenga la visión nocturna tiene la delantera que el que anda a tientas, ¿o no? Entonces quiero decirte que el diablo constantemente está tratando de robar la bendición que Dios te da. Y tú necesitas una estrategia sobrenatural, una visión nocturna, una visión adicional en el Espíritu Santo para poder hacer frente a esa lucha. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Y es lo que Jesús le estaba diciendo: no se vayan a ir a ustedes hasta que sean bautizados
con el Espíritu Santo. Interesante que dice que hasta que no sean bautizados con el Espíritu Santo. ¿A quién le estaba hablando? A sus discípulos. Gente que ya había hecho a Jesús el Señor de sus vidas. Pedro mismo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, ya habían recibido en el sentido al Señor como el Señor de su vida. Ya habían recibido el Espíritu de Dios. Y entonces, ¿cómo está hablando aquí Jesús? Que no se vayan hasta que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Está como que... Y esa es la confusión que hay en la iglesia. Que bueno, ¿ya lo recibimos o no lo recibimos? Que si es un espíritu o si es el otro. O sea, ¿qué onda con eso? Pero te voy a decir algo. Es una confusión del diablo porque está muy simple y ahorita lo vamos a entender. Pero si tú no entiendes esto, vas a vivir de noche. Y Dios quiere darte visión nocturna, que puedas ver como si fuera de día. Y necesitas tener la llenura del Espíritu Santo para poder hacer eso. Ahora vamos a ir a Juan 14, 16 y 17. Esto que estoy hablando, de hecho, es Lucas hablando de lo que el Señor hizo después de ser resucitado. Ahora vamos a hablar sobre Jesús antes de ser crucificado. Vamos a ir a Juan 14, 16. Dice, ese es Jesús hablando. Pongan mucha atención. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y el Padre dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo busca ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora vive con ustedes. Y luego fíjense esas palabras, dice, y después estará en ustedes. ¿What? O sea, ahora vive con ustedes, pero después estará con ustedes. O sea, esa comida que tuvo Jesús con sus discípulos después de haber sido resucitado, se estaba refiriendo a Juan 14, cuando habló esta escritura. Dice, o sea, prácticamente les dijo, ¿se acuerdan cuando comimos aquella vez que antes de ser crucificado y que yo les dije, ¿sabes qué? O no, si comieron, estaban juntos o qué estaban haciendo. Pero dijo, ¿se acuerdan que cuando estábamos ahí, les dije que yo les iba a mandar a otro abogado, a otro consolador? Porque cuando Jesús les dijo a sus discípulos que se iba a ir, les entró un shock, porque Jesús iba a ser, o sea, pero creían que iba a ser el rey de Judá, el rey en el sentido humano, que iba a derrotar a los romanos y que iba a tomar posesión del gobierno en la tierra. Y de repente Jesús les dice, ¿sabes qué? Ya me voy, me van a crucificar. Entonces ellos dijeron, ¿pero cómo, Señor? Pero dijo, no se preocupen. Entonces voy a dar otro punto aquí importante. Todo el mundo quisiera tener la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Pero hay una clave aquí importante, porque Jesús empieza con esto. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. O sea, el primer punto para que tú puedas recibir la unción del Espíritu Santo es que tú desees amar al Señor, que lo ames. Había un hechicero que en Hechos, después lo pueden ustedes leer, que iba atrás de Pablo y de Pedro, ¿verdad? Y quería el poder porque veían cómo estaban ellos sanando personas y estaban haciendo milagros y todo, y entonces les ofreció dinero y le dijo que perezcas tú y todo tu dinero. Volteó, le dijo Pablo creo que fue. ¿Por qué? Porque ese señor no amaba a Jesús, ese señor quería el poder que veía que esos apóstoles estaban haciendo. Entonces no te confundas con los dones del Espíritu Santo, porque hay mucha gente que quiere el poder del Espíritu Santo, pero no ama al Señor, ni obedece sus mandamientos. ¿Cómo sabes si tú amas al Señor? Si obedeces los mandamientos de Cristo. Si eres una persona que tiene una vida sana, santa y servicial. Si eres una persona que tiene los frutos. Entonces, cuando tú estás dispuesto a caminar una vida sana, santa, servicial y amas al Señor y obedeces sus mandamientos, entonces el Señor mandará al Espíritu Santo a que no solamente viva en ti, sino que esté en ti. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu del Señor dice que viene y mora en nosotros. Pero hay una diferencia entre vivir y estar. Te voy a poner un ejemplo, porque estaba pensando, Señor, dame un ejemplo sobre eso. Un ejemplo sobre vivir y estar es que tú puedes tener gente viviendo en tu casa, pero no estando en tu casa. O sea, ahí está, pero no es parte de tu familia. No es parte, puedes estar rentando un cuarto, pues.
¿Sí? Entra y sale. Quizá tus hijos viven en tu casa, pero no están en tu casa. Muchas veces le preguntan, pues, ¿dónde andas? Desconéctate de allá para que estés aquí con nosotros. Están comiendo contigo y están... O sea, y luego, sí, ¿verdad que sí? ¿What? O sea, no está ahí. Vive ahí, pero no está ahí. Porque no le das la apertura para que esté ahí. Tienes que desear que el Espíritu Santo esté contigo. Y desear que el Espíritu Santo esté contigo significa que le des completa autoridad para que Él se manifieste y que el poder de Dios ahora rija tu vida. Pero muchos de nosotros queremos seguir nuestra vida como vivíamos antes. Y hay áreas en nuestra vida que no queremos que el Espíritu Santo se meta ahí. Dios nos recibe y, como siempre digo, no importa cómo vengas, lo importante es cómo te vas. Pero muchos insisten en irse de la misma manera que llegaron. Siguen yéndose igual. Dios te dice, corrige esto en tu vida, y tú dices, no, todavía no. Entonces el poder del Espíritu Santo no puede fluir dentro de ti de la forma que Él quiere. A eso se estaba refiriendo. Ahora vamos a ir a esto. Dice, vivirá en ustedes y después estará en ustedes. Estoy hablando aquí de los discípulos, pero lo puedes transferir a ti. Entonces toda esta es la parte histórica que en Hechos está hablando, que está diciendo, mira, déjate digo, Teófilo, lo que pasó cuando Jesús fue resucitado. Estuvo 40 días aquí en la tierra y estuvo platicando con sus discípulos y les estuvo hablando sobre el reino de Dios, pero les dijo que se acordaran de la vez que les dijo que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos, que ya vivía con ellos, pero que ahora iba a estar con ellos, o sea, que se iba a manifestar con ellos, pero para aquellos que aman a Cristo y que lo obedecen, para que el Espíritu Santo ahora gobierne sus vidas, no en la carne, sino el Espíritu, porque tengo una misión para ti, para ellos. O sea, Cristo tiene una misión para nosotros. El Señor, si tú ya recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, ahora tienes una misión en Cristo. Yo sé que la primera misión es arreglar tus broncas y tu vida, porque venimos hechos bolas, ¿verdad? Matrimonios, finanzas, hijos, matrimonio, cuarto, ¿no? Traemos de todo. Dios dice, ok, arrepiéntete de tu forma de vivir, cambia tu forma de vivir. Ahora tienes un poder sobrenatural que te puede hacer cambiar. Por eso no se vale que una persona en Cristo que entiende el Evangelio diga, es que no, yo no puedo cambiar. O sea, ¿que el poder de Dios no es suficiente? Bueno, pues sí, el pastor a lo mejor. No, es que el poder de Dios es para todos nosotros. Todo el que cree a Cristo. Pero ¿por qué no se manifiesta en mí? Bueno, checa si tú eres una persona que ama a Cristo en verdad. O simplemente está deseando los beneficios del reino de Dios. Y cuando no te los da, o cuando no te sale, te haces un berrinche y te alejas de Dios. Si eres una persona que, ay mamita, ¿cómo te quiero, mamita? Ay, qué cariñoso andas, ay mamita, ¿me prestas el carro? No, hija, no. Ay, ¿cómo te quieren? A veces así somos con Dios. O sea, nos está yendo mal y todo, y ahí vamos de regreso a la iglesia, ¿verdad? O estamos en el Señor, por favor. Y el Señor dice, órale, sí, nomás que primero quiero que cambies estas cosas, primero quiero que aprendas estas cosas, primero que cambies. Ah, no, así no. Y ahí vas para atrás otra vez. Acuérdate de algo, a Dios nadie le tuerce la mano. Y nadie le puede torcer la mano a Dios. Entonces todo sucede por una relación, por amor. Entonces cuando tú empiezas a querer amar a Dios, a lo mejor no conoces a Dios, no sabes cómo amarlo, pero dices, Señor, quiero amarte. Quiero amarte. Y Dios dice, ok, quiero obedecer tus mandamientos, quiero vivir una vida que te agrade a ti, quiero ser ese vehículo del poder del Espíritu Santo que fluye a través de mí. Dios dice, ok. Continuaremos a las 9:30 de la mañana este mensaje en nuestro próximo programa. Si deseas escucharlo de nuevo, síguenos en Facebook y suscríbete al canal de YouTube de Viva Church International. Y recuerda escuchar también nuestro programa Éxito en la Familia de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Sintonízanos aquí en Caminando en el Reino con el pastor Luis Román.